Bueno, estamos en el libro de Isaías y hoy voy a empezar el capítulo 40, como lo había dicho. El capítulo 40 es una segunda sección del libro de Isaías, donde comienza a hablar de unos temas un poquito diferentes. Y algunos eruditos piensan que esta parte del libro de Isaías la escribió otra persona, que no la escribió el profeta Isaías, porque su escritura, su forma de lenguaje es totalmente diferente al que maneja Isaías en los primeros 39 capítulos. Yo no puedo asegurar que sea eso, pero algunos dicen que es eso y algunos dicen que, bueno, ya ves, los teólogos se la pasan buscando qué inventar y dicen que el del capítulo 1 al 39 es como el Antiguo Testamento y del 40 en adelante vendría siendo el Nuevo Testamento, como si Isaías fuera una Biblia pequeña, dividida en dos. Pero bueno, realmente no tiene mucho que ver todo esto, pero sí es un mensaje diferente. Entonces, quiero comenzar preguntándole si alguna vez se ha sentido triste usted. ¿Usted se ha sentido triste? ¿Tú sí? Tú eres bien contenta, bien alegre, yo siempre te veo sonriendo. Bien, ¿quién más se ha sentido triste? Usted sí tiene cara triste, hermana, ¿qué pasó? No se cree. A ver, ¿quién más se ha sentido triste? Tú siempre estás sonriendo también. Abatido, desconsolado, por alguna situación y piensa que Dios no está haciendo nada, que Dios no le oye, se está resbalando de su fe, cosas como esas. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Sí, a todos nos pasa, ¿verdad? Si decimos que no, somos mentirosos. A todos nos pasa, de repente pasamos por situaciones muy difíciles. Esta nueva sección del libro de Isaías, como digo, toma una sección diferente y en los primeros capítulos pues todos sus mensajes fueron casi de reprensión al pueblo, aunque en algunas partes mencionó al Mesías. Los hijos de Isaías estaban muy involucrados con el mensaje que está dando, pero han estado anunciando la cautividad del pueblo de Dios y ahora el mensaje del profeta toma otro rumbo. Pero ¿quién se acuerda cómo terminó el capítulo anterior? El capítulo anterior donde a Ezequías se le otorgan 15 años más de vida. ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que hizo Ezequías, verdad? En esos 15 años? ¿Qué hizo? Regó el tepache, exactamente. Tuvo un hijo más que se llamó Manasés, y ese Manasés fue un rey que hizo cosas horribles. Hizo cosas horribles en el pueblo y en el templo, aunque después se arrepintió y quiso volver a hacer una reforma, pero ya nadie quiso nada, porque ya todos estaban súper contaminados y ya en la idolatría totalmente, ya no querían saber nada de Dios. Pero también se le dijo a Ezequías que había cometido un gran error y que fue enseñarle todos los tesoros de su casa y del templo a los babilonios. ¿Se acuerdan? Los babilonios vinieron con cartas y mensajeros de parte del rey para decirle: oye, pues te felicitamos o estamos muy contentos por la sanidad que tuviste, ¿verdad? Que ya te recuperaste. Y en lugar de dar testimonio de Dios, se puso a enseñarles todos los tesoros. Y vino el profeta Isaías y le dice: ¿quiénes eran? No, pues los babilonios. ¿Qué les enseñaste? Dice: no quedó nada que no les enseñara. Y dice: eres un tonto, ¿verdad? Dice: tus hijos van a acabar como eunucos allá en la corte del rey, y todo esto que les acabas de enseñar va a acabar en Babilonia. Dice: pero no va a ser en tu tiempo. Entonces Ezequías dijo: ay, buena palabra es esa, porque en mi tiempo no va a pasar, por lo menos, ¿no? Pero ahora comienza de esta manera. Voy a leer los primeros 11 versículos, acompáñame, del capítulo 40. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad según el corazón de Jerusalén. Decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su iniquidad es perdonada, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Porque claman en el desierto: barred el camino al Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y todo monte y collado bájese, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y la gloria del Señor se manifestará, y toda la carne juntamente la verá, porque la boca del Señor habló. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su misericordia como la flor abierta del campo. La hierba se seca y la flor abierta se cae,
porque el Espíritu del Señor sopló en ella. Ciertamente, hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se cae la flor abierta, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, oh Sión anunciadora, levanta fuerte tu voz anunciando de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor Dios vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que tu salario viene con él y que su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las paridas. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, que nos ayude, Señor, a interpretarla en la manera más apegada, Señor, a lo que tú querías decir, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la onda de Isaías ahora aquí? Acuérdate que se les anunció que por lo que hizo Ezequías, aunque Dios los libró de los asirios, no los va a librar de los babilonios. Los babilonios van a venir, van a sacar el templo, van a robarse todo el oro, van a robarse todo lo que tienen, van a destruir por completo y se van a llevar cautivos a la gente más importante de Judá. Van a dejar nada más a los pobres, a los que ya no se pueden reagrupar, pero se los van a llevar cautivos a Babilonia. Entre ellos va ¿quién? Daniel, ¿no? El famosísimo Daniel. Y entonces todo lo que el pueblo podía ver ahorita, hasta ahora, en Judá, porque ya los del norte ya están cautivos, esos ya los tienen cautivos, y esos ya los tienen ahí dominados, pero estos están por caer. Faltan algunos años, pero están por caer. Pero todo lo que ve el pueblo son fracaso tras fracaso, idolatría, perversión, inmoralidad. Obvio, todo es a causa de su pecado, y parece que era el tiempo de escuchar un mensaje diferente. Y aquí tenemos un mensaje especial para este pueblo que está muy abatido ya. Isaías está viendo a futuro y está viendo a esos mismos cautivos cuando vienen de regreso a Judá, después de 70 años, o sea, Isaías está adelantando 70 años cuando ellos están regresando ya, ¿ok? Y lo primero que le dice es: consuélense. Él tiene una palabra de consolación para ellos. La nación había pecado en gran manera contra Dios. Eran idólatras, eran rebeldes, eran inmorales, eran desobedientes. Cada quien hacía lo que se le daba la gana y era el pueblo de Dios. Ya no había esa adoración a Dios. No quisieron escuchar a los profetas de Dios. Dios envió profetas y no lo quisieron escuchar. Hicieron todas las cosas a su manera. Los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Bueno, pero aún así Dios les sigue amando. Eso es maravilloso, ¿no? Después de todo esto, Dios les sigue amando. Esa es la gracia y misericordia de Dios. Que nosotros pensaríamos, si alguien me hace todo eso, yo ya no querría nada con él, o con ella, o con quien sea, ¿no? Pero Dios les sigue amando. Y parece que el profeta está viendo a futuro la cautividad por la cual tendrían que pasar, pero el profeta habla al corazón del pueblo con mucha ternura y les pide que se consuelen porque ha llegado el término su sufrimiento. Aunque todavía sabemos que todavía van a sufrir más, porque van a tener que pasar por eso. Su pecado es perdonado. Aquí es un punto muy importante. ¿Qué se necesita para ser perdonado? ¿Arrepentimiento? Ok, arrepentimiento. Entonces el pueblo no se iba a arrepentir hasta que pasaran por la experiencia del cautiverio, de ser cautivos, de ser exiliados. Entonces, arrepentimiento. Así que Dios los va a llevar al arrepentimiento y les va a dar los medios para llegar a este arrepentimiento y obtener el perdón de sus pecados después de estar 70 añitos cautivos en exilio. Y luego comienza a decir del verso 3 al 5: preparar el camino. El profeta está hablando del regreso de la cautividad, pues el pueblo tendría un difícil camino de regreso a Jerusalén. Y aquí el profeta está haciendo alusión a una imagen de un embajador que prepara el camino, o de los heraldos también, que dicen que iban, que llevaban las noticias, y un embajador llegaba y empezaban a preparar las calzadas y los caminos por donde iba a pasar el rey, que iba como visitante. Ponían bonito todo el camino por donde pasaría el rey. Es como cuando viene algún personaje a la ciudad, ¿no? Que va a venir el presidente y empiezan a pintar
las calles por donde va a pasar y muy barridito todo, y en cada semáforo uno de tránsito y una patrulla y así, ¿no? Entonces está hablando de algo así, preparen el camino, porque tienen un largo camino de regreso. Pero el cumplimiento del final de esta preparación del camino se cumple en Juan el Bautista, quien es el que prepara el camino espiritual para el pueblo de Dios y reciban al Mesías prometido. Mateo aplica esta profecía a Juan el Bautista. Si me pones ahí rapidísimo, Mateo capítulo 3, verso 3, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, del reino de los cielos está cerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Entonces Mateo le aplica a Juan el Bautista esta profecía de ser el precursor del Mesías, de la campaña del Mesías prometido, y él es quien está preparando al pueblo espiritualmente y los invita a ¿qué? A bautizarse. O sea, Juan los está invitando a bautizarse. ¿Para qué? Porque el ritual del bautismo, ¿qué significaba para un judío antes de que llegara Jesús? ¿Qué significaba? Limpieza ceremonial. Entonces, como el reino de los cielos se está acercando, Juan el Bautista dice: el reino de los cielos se está acercando, ustedes tienen que estar preparados ceremonialmente, tienen que estar limpios ceremonialmente. Entonces vienen a Juan, y Juan comienza a bautizar judíos, para que ellos estén preparados ceremonialmente para cuando aparezca el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Eso era lo que estaba haciendo Juan. Aunque el bautismo se practicaba desde civilizaciones antiquísimas, muchos años atrás, todo eso, ¿no? Del bautismo. Pero bueno, era lo que estaban haciendo. El pueblo necesitaba estar listo espiritualmente. Pero aquí quien traería la manifestación y la gloria de Dios en la tierra es Jesús. Algunos piensan que está hablando de Elías, del profeta Elías, quien va a ser, y que Elías es muy semejante a Juan el Bautista, ¿no? Los dos vestían de pelo de camello y cosas así, pelo largo y cosas así como esas. Entonces algunas piensan que está hablando de Elías, pero la mayoría de los eruditos coincide de que está haciendo un anuncio de la llegada del Mesías a la tierra, quien traería la manifestación de la gloria de Dios. En el verso 4 habla de que antes de que se manifieste la gloria de Dios tiene que haber muchos cambios, y está hablando de cambios geográficos ahí, pero realmente representan todo lo que está alzado tiene que bajar, es decir, todos los que están encumbrados, así la gente que es muy tiene que bajar, y todo lo que está abajo tiene que subir, y lo que está disparejo se tiene que emparejar. Hablando en un sentido espiritual también, tiene que haber muchos cambios antes de que la gloria de Dios se manifieste. Y luego del verso 8, del 6 al 8, comienza a hablar él, porque le dice: ve y da voces, ¿no? Y el profeta dice: pero ¿de qué tengo que dar voces? ¿De qué tengo que decir? Y dice: tienes que decir que toda la carne es hierba, y que toda la gloria como flor del campo. ¿De quién está hablando? De las naciones que se enseñorearon del pueblo de Dios. Dice: todos esos no van a permanecer, ¿no? Las naciones que Dios usaría para castigar a Israel, al igual que toda potencia, se va a desvanecer algún día, y la gloria de las naciones y sus líderes, dice Dios, es como hierba que se desvanece. En contraste, que el profeta presenta la palabra de Dios como algo que permanece para siempre. Entonces Israel podía depender de estas promesas de Dios, y la voz de Isaías al emprender su regreso a casa sería un largo camino, y que ellos tendrían que tener presentes estas promesas de Dios, y debería tener mucha fe en lo que estaba diciendo el profeta. Y luego viene del 9 al 11, le dice: no temas. Más en el que sigue, ahí le pide que se sube y anuncie desde un monte. Lo que tiene que anunciar es el que sigue, Max, por favor. Tiene que anunciar que el Señor va a venir a proteger todas estas cosas, pero el siguiente, por favor. No temas. ¿Dónde está no temas? El 9, no temas. ¿A quién dice? No temas, di a las ciudades de Judá. ¿A quién le está predicando aquí? El mensaje es claro para Judá y sus ciudades. Las tribus del norte
ya están en cautiverio, ¿ok? Y Dios le pide a estos del sur que no tengan temor, que confíen. Es la imagen de un pueblo que está subiendo a una montaña a declarar la victoria de Dios. Y aquí se refiere a la liberación total de los judíos. El profeta está viendo a futuro, y esta era una buena noticia, al fin del cautiverio. Ahora la buena noticia para nosotros es la vida eterna en Cristo, el perdón de los pecados, la victoria de Cristo sobre el enemigo para aquellos que confían en Él. La buena noticia para el pueblo era que un día iban a regresar a casa y que Dios iba a estar a cargo de todas las cosas. La buena noticia para nosotros es también que un día vamos a regresar a casa. Wow, es un largo camino, pero Dios irá con nosotros. Luego dice el 17, 18, 19 hasta el 26, por favor acompáñame ahí. Como nada son los gentiles delante de Él, y su comparación serán estimadas en vanidad y en menos que nada. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla, el platero le extiende el oro y el platero le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se corrompa. Se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla de manera que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No has oído? ¿Nunca os los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores les son como langostas, el que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él toma en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como que hubieran sido, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, y aún soplando en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Y a qué me haréis semejante para que me compares?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca por su cuenta a su ejército, a todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará por la multitud de sus fuerzas y por la fortaleza de su fuerza. ¿Ahora de qué está hablando? ¿Ahora de qué está hablando el profeta? Bueno, pues obviamente Israel, al estar siendo dominado, Judá, al estar siendo dominado por estas naciones, al estar esperando que los babilonios los despojen de todo, comienzan a pensar que los dioses de ellos son más poderosos que el mismo Dios viviente. Entonces aquí Isaías comienza a usar y hacer notar el majestuoso poder ilimitado de Dios sobrenatural. La razón: los judíos eran un grupo muy pequeño, y ante las derrotas de otras naciones parece que están pensando que los dioses falsos de estas naciones fueran más poderosos que Dios. Así que Isaías tenía que recordar la grandeza de Jehová, y Dios empieza a decirle: a ver, estos cuates tienen ídolos nada más. Dice, escogen una madera que no se apolille, se la llevan al fundidor, le pone oro y el platero le pone cadenas y luego le ponen clavos y ahí quedan como palos que no se mueven. Dice, ¿a qué me quieren hacer semejante ustedes? ¿Cómo que les gustaría hacer una imagen de Dios? Del Dios viviente. Dice Dios, no pueden hacer eso. Yo soy el Dios viviente y estos tienen solamente ídolos. Dice, bueno, porque ellos están pensando que Dios no va a hacer nada por ellos. Por eso el profeta comienza con unas palabras de consolación: consuélense, esto va a acabar, esto va a terminar. Dios ya perdonó, Dios ya está, los va a restaurar una vez más, los va a poner en Jerusalén, los va a poner en su lugar de origen y va a haber otro templo y todo ese rollo que pasó cuando de hecho Isaías profetiza del rey Ciro, 70 años antes de Ciro, o muchos años antes de Ciro, y hasta por nombre lo dice, quién va a ser el que les va a dar el regreso de la cautividad. Entonces Dios les está diciendo, no me comparen con esos ídolos, yo soy el Dios viviente. Y les comienza a decir, ¿qué no les han dicho quién hizo el mundo? ¿No les han dicho quién está sentado sobre eso y que ustedes son como chapulines para mí? Es interesante, ¿no? Pero dijo, el que está sentado sobre el globo en esta versión, entonces globo, pues ya desde ahí ya se ve que la tierra era redonda. Para todos aquellos que todavía dicen que es cuadrada, porque vieron unos videos en internet que es plana, ¿no? Por ahí había 2, 3 loqueras de esas. Pero bueno, entonces Dios está mostrando lo majestuoso de su poder, que no hay ningún Dios comparado con Él, que todos los demás son ídolos, que Él dice, esas naciones y sus ídolos, nomás aunque yo les sople, los acabo.
Ujú. Tienen que confiar en mí. Pero cuando entendemos la grandeza de Dios, entonces podemos tener una mejor perspectiva de la situación, por difícil que parezca. La creación, todo lo que Dios está hablando ahorita, revela la grandeza de Dios. Dios es más grande que cualquier ídolo y Dios es más grande que cualquier situación. Yo no entiendo cómo la gente aún todavía puede creer en estas cosas, ¿no? En monitos de madera. O sea, no entiendo cómo pueden creer en eso. Eso no tiene ningún poder. El Dios de nosotros es vivo y no puedes hacer una imagen de Él. Por eso Dios se molestó tanto con aquella vez que hicieron el becerro, ¿se acuerdan? Nadie puede hacer una imagen de Dios. ¿Cómo representarías a Dios? O sea, no hay manera de hacerlo. Y luego dice que Dios conoce a sus ejércitos. Está diciendo, Dios conoce cada estrella por su nombre. Imagínate, ¿ves? ¿Sabes cuántos miles de millones de estrellas hay en el universo? Realmente nadie sabe, ¿no? Pero por ahí hay una cifra que calculan, que dicen que son el mismo número de neuronas que tenemos en el cerebro. Son loqueras que dicen los científicos, porque pues nadie puede decir realmente cuántas estrellas hay en el universo, ¿no? Si diario están haciendo estrellas y se están formando galaxias todavía que jamás han llegado y ni que llegarán. Pero Dios conoce a cada estrella. Imagínate, ¿no? O sea, tan solo en nuestro sistema planetario son millones de estrellas y Dios conoce a cada una por su nombre. Igual conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Qué maravilloso. Así es de que si tú miras a Dios a través de tus problemas, Dios se va a ver pequeño, pero si lo miras a través de su creación, Dios va a ser grandioso y maravilloso para ti. Verso 27 en adelante. Aquí viene la parte. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, de Dios pasó mi juicio. ¿Ves? Ahí están ya quejándose. Es que Dios no ha hecho nada. Dice: ¿no has sabido que el Dios del siglo es el Señor, que el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su inteligencia no hay quien la alcance. Le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los niños flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow, impresionante, ¿no? Empieza el pueblo a decir: es que Dios ya no nos hace caso, no me escucha, parece que Dios no está haciendo nada. Algunos hasta llegan a pensar: ¿será que Dios existe? Porque a mí no me ha ayudado. Es que ¿por qué me sigue yendo tan mal? Y dice Dios al pueblo, por eso empezó diciéndoles: consolaos, consolaos, ya están perdonados. Dice: y esta palabra que estoy dando es porque cuando regresen de ese largo camino, que van a regresar a casa, porque van y cautivos todavía. Dice: cuando regresen de ese largo camino, van a tener fuerzas como las águilas. Si esperan en mí, si esperan en mí y no confían en esos ídolos y no confían en nada, si esperan a que yo actúe y haga las cosas a mi manera, correrán y no se cansarán, renovarán sus fuerzas como las águilas. La nación no podía alabar al Señor porque estaban enfocados en sus problemas. De hecho, hay un salmo, no recuerdo qué número es, pero que lo hicieron canción hace en los 70 discos, ¿se acuerdan? By the rivers of Babylon. ¿Sí? Bueno, ese es un salmo que habla, que dice que cuando iban cruzando los ríos de Babilonia, los músicos que alababan a Dios iban colgando sus arpas en los árboles, porque ya no podían cantar a Jehová, porque estaban lejos del templo, lejos de Sión, en una tierra extraña de Sión, dice. Entonces estaban enfocados en sus problemas, estaban en inmoralidad, en sus derrotas, en su idolatría, y no podían alabar a Dios. Eso pasa cuando no podemos alabar a Dios, es porque estamos en situaciones que están tomando nuestra mente, y estos piensan que Dios no están interesados en ellos, solo veían un largo camino
por recorrer, no veían la promesa de Dios y la puerta abierta y pensaban que no podrían hacerlo, que ya no habría fuerza para lograrlo. Pero Dios sabe todo lo que sentimos, Dios conoce nuestros temores y siempre está listo para suplir todas nuestras necesidades. De verdad, Dios sabe lo que sientes, Dios sabe cuáles son tus necesidades y Él conoce todo de nuestras vidas. Hay un Espíritu Santo. Hay un Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos conduce a toda verdad. Y aquí cuando dice consolaos, quiere decir que Dios va a estar cerca. ¿Y se acuerdan qué quiere decir Espíritu, el Consolador en el Nuevo Testamento? Dice: yo enviaré al Consolador. Quiere decir, enviaré a alguien cerca. Para estar cerca es paracletos, la palabra en griego. Quiere decir, voy a enviar a alguien que esté cerca de ti para consolarte, ¿no? Entonces Dios dice: yo voy a consolarlos. El punto es confiar en sus promesas. El punto es confiar en que un día se acaba la cautividad, que un día Dios va a estar dándonos su provisión, y debe ser por fe. Esperar en Jehová, cuando dice los que esperan en Jehová, no es inactividad, hermano, no es estar inactivo, es tener confianza. Es tener confianza en Él mientras hacemos nuestra parte, mientras también estamos haciendo nuestra parte, esforzándonos. Como dijo, muchas veces Dios dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Esa es una frase que aparece repetidas veces en la Biblia. El punto es confiar en las promesas de Dios. Y luego dice que va a tener que nuevas fuerzas, como las águilas. Dice: levantarán el vuelo, volarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán. Qué padre esto, ¿no? Como las águilas, una renovación, ¿no?, de fuerzas. Y algunos hablan de esta historia de las águilas, que seguramente todos han escuchado al predicador que dice ese rollo, ¿no? Que el águila, para renovar sus fuerzas, tiene que… ¿Sí se han oído todo ese rollo? Bueno, eso lo he escuchado como 30,000 veces. Es más viejo que un chiste de Pepito. Pero bueno, está hablando de que la esperanza en Dios nos da una renovación. Entonces lo que tenemos que hacer, en Romanos dice que es renovación de la mente. Entonces la renovación, para tomar fuerzas en Dios, realmente debemos quitar de la mente el pensamiento negativo y de queja que tenían ellos. ¿Ves? Ellos estaban pensando: es que Dios ya nos abandonó, es que Dios ya no va a hacer nada por nosotros, es que… Y dice Dios: no, así se cansan y se fatigan. Ustedes necesitan cambiar su pensamiento, y recibir mi promesa y mi palabra de que si ustedes esperan en mí, van a renovar sus fuerzas. Y está hablando de ese camino cuando dice que enderecen calzada y todo eso. ¿Se acuerdan al principio que dicen: enderecen calzada, preparen el camino? ¿Se acuerdan que en otros capítulos hablamos que iba a haber una calzada que iba a conducir a Jerusalén a todos sus hijos? ¿Ves? Cuando llegue en el milenio de Cristo, una calzada abierta a Jerusalén, y dice: por más tonto que seas, no te vas a perder, que se va a llamar camino de santidad. ¿Se acuerdan? Ok, Dios está hablando de que se va a abrir una calzada grandísima para ellos, para que regresen al templo a Jerusalén igual. ¿Ves? O sea, se va a abrir el rey Ciro va a proclamar la libertad de ellos, y el camino va a estar libre. Por eso dice: preparar el camino para ellos. ¿Ves? Preparen sus mentes, quiten lo negativo para ir tras las promesas de Dios. Entonces cambiamos nuestra debilidad por su poder, y Dios nos capacita para volar. ¿Para qué? Para volar encima de la situación, para correr en medio de un camino difícil, para correr en el largo camino de la vida, para volar en las situaciones difíciles. Es mucho más difícil caminar que volar sobre un problema como un águila. ¿Qué prefieres, caminar o volar? ¿Alguien ha soñado que vuela? ¿Sí? Ya no coman tacos. Es un sueño muy chido ese, ¿verdad? Sí, es muy chido el sueño de volar, sí. Yo una vez sí soñé que volaba, y hasta oía la canción: volaré, oh, cantaré, oh. Qué bonito. Dios puede cambiar nuestra debilidad por poder. Dios quiere cambiar nuestras quejas por alegría. Dios quiere cambiar nuestro lamento por baile. Entonces, Dios quiere que volemos como las águilas. El viaje es de miles de kilómetros,
Pero un viaje de miles de kilómetros, ¿sabes cómo comienza? ¿Cómo comienza? Con un primer paso. ¿Ves? Hay que dar el primer paso. Los héroes de la fe no siempre vuelan, muchas veces caminan y van paso a paso, pero al final levantarán el vuelo. Llega un momento en que levantan el vuelo y ya van por encima de todos los problemas porque esperaron en Jehová y Jehová les dio la fortaleza que tenía que dar. Dios nos capacita para volar por encima del largo camino de la aflicción, para volar y correr más rápido y por más tiempo en esta vida. Porque esta vida está llena de broncas, hermano, y si no hay fortaleza de Dios, créeme que tus fuerzas te vas a caer, en tus fuerzas te doblas, pero en las fuerzas de Dios puedes ir por encima de cualquier situación. Y Dios está prometiendo a su pueblo: ustedes, si esperan en mí, van a correr de regreso a Jerusalén, de regreso a casa, van a correr sin cansarse. Es más, van a volar, algunos van a volar. Correremos por más tiempo, más rápido y por mucho tiempo, y tal vez hasta podremos volar por encima de cualquier situación. ¿Okay? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que esperan en Jehová. Amén. ¿Sí? Ponte de pie. ¿Ven que Naún ya se fue? ¿Se fue Naún? Ok, vente, yo toco otra guitarra. Ah, ya me la quitaron. Toca el piano. Ponte de pie, hermano. Prende el teclado, George. Ponte de pie, hermano. Entonces vamos a entender muy bien lo que pasó aquí, en contexto completo, ¿verdad? Isaías les está anunciando: ya no se quejen más. Dios ya los perdonó, aunque todavía tenían que pasar por la disciplina. Dice Dios: ustedes van a regresar, y van a regresar una vez más aquí a casa, a Jerusalén. Y cuando regresan ellos, es porque el rey Ciro lo llena el Espíritu de Dios y dice, y proclama un decreto, ¿verdad? Donde dice: Dios Jehová me ha dicho que estos tienen que regresar. Y dice: ¿quiénes se quieren regresar? Y les pide a los persas que los apoyen económicamente para que los que se quieran regresar se regresen. Y viene una caravana grandísima regresando. Zorobabel, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No? ¿Sí se acuerdan? Y viene una caravana grandísima regresando, y luego ahí aparece ya el libro de Esdras y aparece el libro de Nehemías. ¿Y qué hacen ellos? Van, Nehemías, que era copero del rey, y Esdras, que era un escriba, comienzan a hacer que las labores de reconstrucción del templo. Ya no es un templo como el de Salomón, es un templo más modesto, pero ahí es donde van a regresar estos cautivos. Muchos ya no quisieron regresar, se quedaron allá, porque ya tenían allá sus negocios, ya hablaban otro idioma. Es como los que a veces se van a Estados Unidos de chiquitos y le dicen: vámonos para el rancho, mi hijo. Dice: ¿are you crazy, dad? Dios quiere fortalecernos, porque un día vamos a regresar a casa, pero vamos por un largo camino, ¿ves? Para regresar a casa tenemos que pasar por un largo camino que se llama vida. Y ese largo camino que se llama vida, necesitamos la fortaleza de Dios, porque en nuestras propias fuerzas vamos a terminar deprimidos en el suelo, y pensando: ¿por qué Dios? Dice Dios: ¿qué no sabes quién soy yo? Yo soy el Todopoderoso, y conozco a cada uno de ustedes por su nombre. Y si tú esperas en mí, como las águilas, tendrás nuevas fuerzas, correrás y no te cansarás, andarás en bicicleta y no te cansarás. ¿Bien? Ok. Dale el aplauso muy fuerte al Señor. Dios te bendiga.